Hay un concierto muy especial para mí. Y sentí una gran satisfacción mientras lo tocaba. Si practicas la cultura, es como un alimento. Te alimenta el espíritu, te alimenta el alma, te alimenta todo. Si mirases atrás, ¿hay algo que cambiarías de tu vida? Madre de toda una tierra que nadie quiso cuidar, niña de todos los ojos que no la supieron mirar, musa de todos los cuadros que no le dejaron pintar, que pronto la supo olvidar. Lo ha tenido todo para crecer como persona. Todo y nada. Hacía la comida y ensayaba. Es normal, eso es lo que ha hecho siempre. Ella tenía condiciones para haber llegado muchísimo más lejos, pero es que prácticamente solo ha recibido zancadillas en la vida. ¿Y ella cómo era la vida en la casa de los Millares Sal cuando tú eras una niña? Aquello era un torbellino de problemas que para qué te cuento. Recuerdo que mis hermanos se reunían, hablaban de arte, hicieron una radio en la azotea para hacer las noticias. Yo era asombrado oyendo aquello. Decía, allí va a hablar el gran poeta Agustín Millares y tal. Y eran ellos en la azotea, ¿sabes? Y nosotros abajo escuchando la radio y pensando que era en la radio. Era un ambiente muy bonito. De vez en cuando venía de visita César Manrique, que era muy amigo de mis hermanos. Yo recuerdo siempre una unidad con mis hermanos. Éramos muy felices, pero después a la hora de comer no había que comer. Tus 4 apellidos, Sal Bravo de Laguna, Millares Carló, son apellidos que a día de hoy lo relacionamos con el arte, con la cultura, con el talento. Pero sin embargo, los apellidos no daban dinero. Eso no, nunca. Nunca dio dinero. Bueno, los Millares sí tenían dinero. Mi padre no. ¿Recuerdas quién te cuenta que tu padre ha sido denunciado y que lo van a suspender de empleo y sueldo y que por eso la situación en casa era como era? Sí, sí, eso lo recuerdo yo. Y además se publicaron en los periódicos y en todos sitios. Y en mi casa se comentaba, se hablaba y yo me enteraba. ¿Quién te lo cuenta? Lo hablan mi padre y mi madre y mis hermanos mayores. Y yo me entero y me ponía a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pero imagínate que yo era muy chica, ¿sabes? Es decir, que no es que yo comprendiera las cosas, pero sí me enteraba de las cosas. Durísimo. Es muy duro. Yo no creo que tuviera infancia. Ella desde los 6 años ya estaba trabajando ya. Sí que es verdad que mi abuela lo ha tenido todo para crecer como persona. Todo y nada. Mi madre heredó muchas cosas, porque mi madre fue mejorada por su padre y heredó un montón. Y con eso fueron tirando, vendiendo cosas y vendiendo todo. Mi madre tenía que quemar muebles para poder hacer una taza de agua y calentarnos las tripas, porque no teníamos nada. Y por eso cuando mi madre me decía, hoy te quedas en la cama porque estás mala, y yo no estaba mala, para que yo no gastara energía porque no había que comer, me dejaba en la cama. Está hecha de otra madera que nosotras no podríamos imaginar porque nosotros no hemos tenido esas condiciones de vida nunca. Yo creo que hay traumas que tiene ella de manera muy profunda. Es una resiliente brutal. Nunca los ha puesto a la vista, pero creo que en esas pequeñas cosas sí que se ven, sí que se notan.
Y eso lo juntamos a la falta de dinero, porque había sobre todo falta de dinero. O sea, la mayor zancadilla que ella ha recibido en toda su infancia, su juventud y todo es que no había dinero para nada. No tenía Reyes Magos. Un día recibió una figurita de cartón recortada por su padre y con eso creo que le montó un teatrillo o algo hecho de cartón. Era un padre muy bueno conmigo y además yo, como he sido católica toda mi vida y creyente y practicante, mi padre me apoyaba y mi padre no creía. De hecho, fue perseguido precisamente, ¿no? Fue perseguido por un cura que Dios nos libre, que estará en el infierno porque era un bicho. Aquello no era cura, aquello era un demonio. Yo creo que mi padre sí creía en Dios. Lo que pasa es que mi padre lo que le tenía odio a los curas, por lo que lo hicieron. Y yo lo comprendía, ¿sabes? Pero mi padre, me acuerdo que siempre que yo salía, iba a misa o algo, me decía, ella pide a Dios porque me reponga, porque a él le quitaron el trabajo. Y yo le decía, papá, ¿por qué no se lo pides tú? Sí, porque a mí no me va a hacer caso. Me decía, te va a hacer caso a ti, pero a mí no. Ahora que eres madre y recuerdas y te imaginas cómo lo tuvo que pasar tu madre, ¿qué te pasa por el cuerpo? Un escalofrío tremendo, porque mi madre fue una gran heroína. Ella fue la que salvó la casa. Se mantenía en su sitio firme y entonces eso ayudó a mi padre mucho. Cuando lo dejaron sin trabajo, él tenía un carácter débil y se hundió. Y mi padre la adoraba, claro. Estás escribiendo un libro de tu familia. De la familia Sal, sí, y de todos mis antepasados por parte de los Sal. A mí siempre me ha parecido bastante interesante. Además, muchas veces le pido que me cuente cosas que ya ella ha leído previamente. Ha estado mucho tiempo investigando de su familia, en el archivo, ya cuando se jubiló siempre estaba buscando información, le gusta mucho la historia. Ha hecho unos trabajos, cuando habla con historiadores se quedan alucinados. Tiene madera de historiadora, investigadora. Mi ilusión era escribir ese libro. Tengo escritos los datos de la familia Millares, los Carló. Después pongo la fotografía, apunto todo y marco las cosas importantes, la familia. Todos son familia. Este es el hermano de mi abuelo, Luis. ¿Y esa es tu letra? Era el chelista, esa es mi letra. Yo no aprendí el colegio, esa letra es mía. Y a lo mejor te encuentras alguna falta de ortografía, no me traería nada. De todo lo que he investigado, desde 1700, es cuando vino aquí mi antepasado irlandés, hasta 1800, casi 1900. Sería una obra que sería para premio, porque la gente no sabe nada de todas esas cosas. Yo le transcribí a ella uno de los libros, el primer tomo de los Sal, se lo transcribí. Yo vi los protocolos originales y yo no entendía ni papa, para mí aquello era inglés. Y ella te las lee de corrido, como si aquello fuera nada, una carta de su padre. Me encantan los libros, me encanta escribir sobre todo. A los 11 ya empecé a escribir cuentos, novelas, que me encantaba hacer novelas de miedo y de terror. Y lleno de falta de ortografía también. Y a los 12, mi hermano José María me regaló un diario con su candadito y yo entonces empecé a escribirlo. Mi padre me dijo, Yeya, ese diario está muy bien, coge otra libreta más grande. Lo pasé a una libreta más grande y así seguí hasta la fecha. ¿Te gustaría alguna vez publicar tu diario? Si lo publico le hago daño a mucha gente. ¿Tú eres más de la rama Sal o más de la rama Millares? Tengo un poquito de uno y de otro. La rama de los Millares, para mí, mi ejemplo, no es que me llame Millares, sino que soy hija de él. Y eso es lo que siempre le he dicho yo. Me emociona lo que le he dicho yo siempre a mi hermano, porque me decía que tenía que sentirme orgullosa de ser Millares. Y yo decía que no, me sentía orgullosa de ser hija de Juan, porque era una bellísima persona, me tenía mucho cariño.
¿Cómo era aquel salón? Totoyo timplista, Yella violinista, Manolo y Jane, que eran pintores, había poetas en casa, mamá tocaba el piano, papá escribía. Me imagino ese salón rebosando arte. Sí, por todos lados. Se hablaba, no se hablaba sino de arte, de literatura, de pintura, se ponían a discutir ellos. Yo a ver si podía estudiar, a veces no podía. ¿Por qué? Porque me ponían dificultades. Bien sea porque era la que tenía que ir a hacer los recados, y ella vete a la tienda a comprar ajo, y ella vete a la tienda. Y yo tocando el violín tenía que soltar el violín y después ya no lo quería coger. ¿Qué heredaste de tu padre y qué heredaste de tu madre, Yella? De mi madre, el carácter mío irlandés, que cuando me pinchan salto como un demonio y soy igual que mi madre. Mi madre era igual siempre, en la calle y en la casa, con su genio, su mal genio, y también amiga de mandar. Y aquí mando yo y aquí se hace lo que digo yo. Y por otro lado, heredé la paciencia tal vez y el humor de mi padre. Mi padre era muy cariñoso, muy buen padre, y por lo menos así lo recuerdo yo. Y en la calle era un hombre, ¿cómo te diría? Cuando una persona está hundida y humillada, se sentía como acomplejado. Hay una fotografía de él cuando llegó el hermano de México, que está detallado lo que era él en la familia. A mi padre en una esquina, allí todo el mundo tapándolo, y él arrimado allí, y nadie le hace caso, todo el mundo pendiente de Agustín. Y el único que lo miraba así de vez en cuando era Agustín, porque estaba queriendo estar con su hermano, porque se llevaban muy bien. Pero él, yo creo que se sentía tan humillado que no se atrevía a chistar. Siempre lo callaban, lo tenían perseguido, no lo dejaban hacer nada, ni publicar, ni nada. Hubieron 2 o 3 personas que lo ayudaban, entonces él empezó a animarse. Y empezaba a publicar cosas, pero en mi casa sí se fallaba hablando de arte, de pintura, quién era mejor, quién era peor, todas esas cosas. Siempre, en mi casa siempre hubo eso. A los 15 años pasan 2 cosas muy importantes para ti, ¿no? Fue lo mejor de mi vida. Yo cuando conocí a Alberto, que era feo, pero cuando empezó a hablar, no sé lo que tenía, pero me gustó. Era lo que yo veía en mi casa. Un hombre inteligente, culto. Tenía un montón de pretendientes, lo reconozco, pero no me gustaban por eso, porque eran vacíos de cabeza, ¿sabes? Para mí. Tal vez es que yo estaba acostumbrada a ver en mi casa todo aquello que veía, entonces echaba de menos eso. Porque no teníamos dinero, no éramos ricos. El pobre trabajaba dando clases, pero como yo estaba acostumbrada a ser pobre, no me preocupaba. Yo solamente estaba feliz con él, porque era una buena persona y muy inteligente. Es que tenía un montón de virtudes, Alberto tenía muchas virtudes, que me hacía recordar mi infancia, el ambiente de mi casa. Pero con un regusto quizás más dulce. Sí, claro, porque estaba enamorada de él. Es que yo un día le pregunté que cuál era la clave, ¿no? ¿Qué has hecho tú para que dures tanto, ¿no? En tu relación. Y me dijo, pues 3 cosas. Primero, jugar al ajedrez todos los días después de comer. Después, nunca acostarnos en la cama peleados. Si teníamos alguna diferencia de opiniones, arreglarlo antes de acostarnos. Y tercero, nunca discutir delante de los hijos nada. Doy fe que es verdad. Yo jamás vi discutir a mis padres entre ellos. Yo también la he seguido con mi mujer, sí. Y pienso que es una buena manera. ¿De qué manera ella se sobreponen a esa pérdida de memoria de Alberto cuando sufre el ictus? ¿Cómo lo viviste tú en casa? Aquello fue una tragedia. Cuando yo fui al baño, él se había levantado de la cama, estábamos acostados, nos fuimos a la cama. Bueno, habíamos tenido un momento de romanticismo antes y él se fue al baño y cuando yo fui, mira, Alberto fue a preguntarle una cosa, se me cambiaron así, ¿y tú quién eres?
te estoy diciendo serio. ¿Quién eres tú? Digo, yo soy tu mujer. ¿Qué? ¿Mi mujer? Yo estoy casado. Digo, sí, soy tu esposa. Y ya tenemos 8 hijos. Dice, ¿qué? Todo asombrado, mirando para todos lados. Digo, vamos a ver, seguir, lo llamo al hospital, mis hijos y yo. Pero después, cuando le pregunta al médico su carnet de identidad, le dice el número entero. Dice, pues sí que es raro esto. Él dice que se borró en su mente, se le quedó en negro todo, como una pizarra cuando la borra. De a partir de una época que fue precisamente cuando me conoció a mí, cuando se enamoró de mí, todo se olvidó. Y me acuerdo que me dijo, precisamente cuando nos casamos por segunda vez, porque él me lo pidió, me dijo, dice, me he vuelto a enamorar de ti. Si yo estuve enamorada de ti, dije, no me he enterado, dice, ahora me he vuelto a enamorar de ti. Eso fue lo que me dijo. Esta casa está llena de recuerdos, no solo de Alberto, ¿no? Recuerdos también de tus padres y de tus hermanos. Sí, sí, sí. Si tuvieras que quedarte con una única pieza de toda tu casa, ¿con cuál te quedarías? Ay, es muy difícil porque los cuadros de mi marido los quiero todos. Yo creo que si a mí se me quemara la casa, lo más que sentiría no es que se me queme la casa, sino que se me queme todo aquello que tengo que son de ellos. Todo eso que para mí es lo más que vale en esta casa. Lo demás se tiene, es un mueble más, un mueble menos, eso es lo de menos. Compaginar una carrera de violinista profesional, llevar una casa, criar 8 hijos e investigar, creo que tiene mucho mérito. Bueno, puede ser, no sé, tal vez. Pero lo hice porque me gustaba. Yo disfrutaba con todo eso. Mi suerte fue cuando llegó Nievega, una profesora catalana, porque cambié, enseguida se ponía al lado mío, mira, se pone el brazo así, se coloca así. Y qué diferencia, empecé a funcionar. Yo que sé que a los 17 años vino Gabriel Rodó, el director, a la clase mía y dice, a esta chica la quiero en la orquesta. Entonces, ¿sí eras virtuosa? No, virtuosa no, pero tenía paciencia. Ella tenía condiciones para haber llegado muchísimo más lejos, pero es que prácticamente solo ha recibido zancadillas en la vida para poder conseguir ese objetivo. Ella llegó a lo máximo que se le ha permitido llegar. La profesora me decía, pero se nota que has estudiado porque hay que ver lo que has avanzado, ya te has aprendido la lección. Y yo, bendito sea Dios, si yo no hubiera cogido el violín. ¿Cómo eran las actuaciones, por ejemplo, actuar en un teatro como el Pérez Galdós? Emocionante. Aunque yo ya había usado el Teatro Pérez Galdós, porque antes de eso, de entrar a la orquesta, fui cantante de coro. Para mí sonaba a gloria, ¿sabes? Y a mí me pusieron en contralto. ¿Y ella, recuerdas algún concierto que fuese muy especial para ti? Pues sí, hay un concierto muy especial para mí, pero ese ya era con la Orquesta Filarmónica. La obra aquella me emocionó un montón, no sé por qué, y sentí una gran satisfacción mientras lo tocaba. Y tal vez sea porque era muy difícil y yo conseguí dominar las pasajes difíciles que tenía. Entrar a la Orquesta Filarmónica es complicado, es difícil, tiene mucho nivel y se exige muchísimo. Y ella aguantó ahí, duró ahí hasta jubilarse. Fue un apoyo muy grande cuando empezamos con la Orquesta Sinfónica, porque cuando estás con un grupo tan grande de gente, sí son compañeros, pero no son amigos, ¿no? En el caso de ella es amiga. Colaboraba en todo, independiente que tocara en la orquesta o no, ¿sabes? Pero siempre era un apoyo. Y nosotros llegábamos y siempre estaba el sonido del violín. Igual que mi abuelo estaba siempre pintando, mi abuela siempre estaba con el violín, se le escuchaba tocar. Cada viernes me llevaba a la orquesta a escuchar
pues lo que hubiera en el Teatro Pérez Galdós, ¿no? Trabajábamos tanto que yo estaba todo el día, como quien dice, metida con la orquesta. Sin querer me aparté un poco de Alberto. No es que me apartara de él, sino es que para mí ha sido siempre mi vida Alberto. Y yo entonces esa desconexión me hizo daño. ¿Tú crees que Alberto te habría dejado que abandonases tu carrera de violinista? No, nunca me hubiera dejado. Me decía que fuera, me animaba. ¿Cómo era volver de ensayar, por ejemplo, en la orquesta, en cualquiera de las orquestas que estuviste, y tener que lidiar con una casa, con 8 hijos, con las tareas del hogar, con las tareas de madre? Yo lo hacía todo, no sé por qué, cómo. Y después, por último, ya fue peor todavía, porque me dediqué a investigar a lo bestia y salía de la orquesta y en lugar de venir aquí, me iba derecha al archivo a investigar. Para mí es una superhéroe, ¿vale? O sea, quiero decirte, nunca paraba. Tenía demasiadas cosas y las conseguía todas. Yo no sé de dónde sacaba el tiempo ella, pero ella no paraba. Hacía la comida y ensayaba y hacía aquello y hacía lo otro. Y yo decía, pues, es normal, eso es lo que ha hecho siempre, que tiene eso de raro. Se impresionan más los que vienen de fuera que nosotros los hijos, que para nosotros era lo normal. Quien llevaba un poco la falda, vamos a decir, de la casa o los pantalones, ¿no? Era mi abuela. Siempre he tenido que hacer yo la comida, la casa, y sobre todo en la época que no había máquinas de eléctricas, de lavadoras, nada, lavaba la ropa con mis manos y la tendía ahí fuera. Siempre he sido trabajadora. Alberto me decía de broma, dice, mira, ella, yo me casé contigo porque vi que tienes unas manos fantásticas para trabajar. Porque yo trabajaba de todo, hacía de todo. ¿Qué es para ti ser madre? Es otra parte fantástica de mi vida. Porque tengo 8 hijos, a los cuales quiero muchísimo a todos. Y además los tuve sin nada de ayuda, porque en aquella época no había nada para traer los hijos al mundo. Yo quería hacer más, quería ponerme a estudiar con los niños para que aprobaran todo. Y yo no podía, no tenía tiempo. Veo que hay similitudes, son vidas paralelas, la tuya con tus hermanos y la de tus hijos, ¿no? Mis hijos también son todos artistas. Sí, ¿no? Todo. Bueno, claro, para nosotros era normal. Yo en mi infancia me la pasé viendo libros. Para mi abuela era muy importante la música. Y era muy importante que nosotros también tocáramos algún instrumento. A mí siempre me ha gustado la música de los Beatles desde chiquitito. Y como mi madre tocaba la guitarra también, y yo la tocaba también, pues nos poníamos a dúo a tocar. Ese ambiente así raro, que nosotros solo lo ves en una película porque no lo ves en la vida real. Yo sé que tengo suerte de tener la familia que tengo. Yo he crecido entre cultura, ¿no? Porque uno tiene normalizadas ciertas cosas, pero de repente te das cuenta de que no es normal tener la familia que has tenido. O estar rodeada entre estos libros. Porque yo leía un montón, ¿no? Y tenía la oportunidad de coger libros y libros increíbles. En la peli El último arquero, tu nieta Dácil, que es la directora de esa cinta, dice que con la película aprendió el arte familiar con capacidad de curar. El significado de la herencia familiar. ¿A qué se refiere exactamente? Que todas las desgracias se pasan, incluso el hambre y todo. Si tienes cultura, si practicas la cultura, es como un alimento. Yo creo en el poder del arte, realmente. Creo que además necesito yo a día de hoy, o sea, como realizarme en ese sentido. Te alimenta como si comieras. Te alimenta el espíritu. Y te alimenta el alma, te alimenta todo. El arte es transformador. O sea, realmente tiene la capacidad de transformar. Yella, ¿crees que cuando alguien nace en una casa rodeada de tanto talento,
siempre tienden a recibir esas comparaciones, tienen que demostrar el doble que otra persona que no tenga unos referentes como pueden ser en este caso Alberto y tú para tus hijos. No les preocupa todo eso, el ser mejor, por lo menos eso es lo que yo veo en todos ellos. Muchas veces yo creo que pecan de demasiado sencillo. Desde luego yo no les exijo a ellos que sean más que su padre, al revés. Yo siempre pienso que el padre es más que ellos. Pero de todas maneras, si ellos son mejores o salen mejores, pues mira. ¿Tú en algún momento llegaste a sufrir esas comparaciones con el resto de tus hermanos? Bueno, tal vez sí algunos. Se tiraban a la cosa de la poesía. O sea, Agustín decía que su poesía era mejor que la de José María decía que era mejor la de él. Esas cosas así se puede pasar, pero no a las mayores, sino como hemos sido siempre más o menos iguales, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, de pintores, para mí el pintor es Manolo. Es que pintaba de todo, retratos, de cuánto hay, y además muy bueno. Yo a Manolo le ayudaba en las exposiciones a montar las acuarelas, porque también pintó acuarelas mucho tiempo. Y yo era la que le ayudaba. Si mirases atrás, ¿hay algo que cambiarías de tu vida? Cuando mi madre se estaba muriendo, yo la estaba cuidando. Pero coincidía con mis oposiciones para entrar a la orquesta filarmónica. Y no tenía tiempo para estudiar. Y yo me acuerdo de sentir rabia que mi madre estuviera quitándome ese tiempo. A ella no le hacía nada, ni le decía nada. Pero yo protestaba en el baño, hablando sola. Es que esta vieja ya me está volviendo loca a mí y esas cosas. Y digo, Dios mío, ¿cómo podía yo hacer así? Es que no me lo cabe en la cabeza, ¿sabes? ¿A dónde llegó mi desesperación porque quería pasar a la orquesta filarmónica? A llegar a molestarme mi madre, que la pobre estaba muriéndose, porque no me dejaba estudiar. Y eso es una cosa que tengo dentro de mí y hasta que me muera. ¿Quién es a quien más echas de menos de toda tu vida? Alberto. Otras veces mi padre y Alberto juntos. Yo a mi padre lo adoraba. Después mi madre también la echo de menos. Echo de menos a mucha gente. Echo de menos a mi suegro, que era una bellísima persona también. Y después echo de menos a mis hermanos también, claro. Algunos no congeniaban conmigo. Teníamos rifirrafes, como por ejemplo Agustín. He visto cómo se han muerto todos y eso sí lo he hecho de menos. Es decir, que antes yo decía, ay, voy a ver a esto, voy a ver a... Ya no hay nadie. Yo he vivido muy bien, muy feliz, pero no sé si es humano o no, pero estoy agarrada a la vida. Soy tremendamente asustadiza. Cuando pienso que solamente un día me tocará a mí, me entra un miedo que no se puede imaginar. Me gustaría ser valiente ante la muerte. Y es porque me parece que me voy a morir ya, porque como ya he llegado al final, es que tengo 90 años, yo no pensé que yo iba a llegar a los 90. Yo me crié con mucha gente. Y después ves ese vacío, sí lo notas. Están mis 8 hijos que son fantásticos y gracias a eso vivo. ¿Y ya te queda algún sueño por cumplir? Pues sí. El último sueño es verlos, mis hijos sanos, y que salgan todas adelante. Esa es mi ilusión. Que mi madre es como el centro, ¿no? El núcleo. La que me apoya siempre, siempre es el apoyo incondicional. La palabra familia va unida con mi abuela. Entonces, para mí, mi abuela es como mi segunda madre, porque realmente yo me crié aquí dentro. Esta ha sido mi casa, esto es mi hogar. Es una persona que la he ido descubriendo con el tiempo. O sea, tiene tanto y unos valores tan lejanos al de la sociedad actual que es una persona que me fascina. La mujer o una de las mujeres más importantes de mi vida, seguro. Un referente. ¿Te gustaría volver a pisar un teatro? Hoy, claro que sí. Sería muy feliz yo. Disfrutaría ese día muchísimo oyendo la música y también me daría tristeza. Porque estaría viéndolos a todos y pensar que yo estaba ahí antes y ya no estoy.